Bueno, por tanto, está claro que, como acabo de comentar hace un momento, o dicho anteriormente, el control de las clases 2 maxilares por mesialización del molar superior, rotación de ese maxilar, compresión de ese maxilar y protrusión de los incisivos, lo tiene todo el mundo controlado. Utilices la técnica MBT, utilices Damon, utilices Roth, utilices técnica Edgewise clásica, utilices Tweed, utilices bioprogresiva, todos coinciden en el tratamiento de las clases 2. Donde viene un poquito del problema más complejo es cuando hablamos de clases 2 sagitales, porque las clases 2 verticales pues también tienen una relativa tratamiento estándar, que consiste básicamente, como veremos después en casos clínicos ya reales, en el control vertical del maxilar. Ese control vertical del maxilar lo podemos ejercer en dentición mixta temprana con nuestro aparato de Teucher, lo podemos ejercer con diferentes tipos de bloques de mordida, o más recientemente pues lo utilizamos con microimplantes. El problema viene en la mandíbula. Control genético, control epigenético, ¿qué podemos hacer sobre la mandíbula? Bien, básicamente esto es un problema bastante complicado y voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Básicamente siempre existieron como dos escuelas bastante bien definidas desde hace muchos años. Una escuela es la escuela derivada de Angle, que proponía básicamente, como se sabe, los elásticos de clase 2 y la tracción estructural para la corrección de clases 2, aunque existe una cosa muy curiosa. Cuando se cree que Angle era un estructuralista, hay que recordar que en lo que me voy a basar para hablar del tratamiento de la clase 2 va a ser en una idea de Angle, una idea del 1907, y eso es el conocido como salto de mordida o jumping the bite. De hecho, uno de los primeros diseños que hizo Angle para tratar las clases 2 no fueron los elásticos intermaxilares. Los primeros fueron aparatos funcionales metálicos, porque en aquella época no existía aún la resina, existía el caucho, la vulcanita, pero no existía la resina, y por tanto esos aparatos eran hechos como jumping the bite, como aparatos para saltar la mordida. Está claro que Angle era un gran funcionalista, porque ¿cómo denominó a las clases 2? Disto-oclusiones, es decir, ¿y qué estaba distal? La mandíbula. Es decir, que en esa terminología de disto-oclusión incluyó Angle el concepto etiológico o su concepto etiológico de la clase 2. ¿Cuál es mi idea? Pues mi idea resulta que la utilización de aparatos funcionales es bastante engorrosa. ¿Y por qué la gente no utiliza aparatos funcionales? Porque esto es una buena pregunta. O porque yo utilizo aparatos funcionales. Y te voy a contar una anécdota y quiero mandarle un cariñoso abrazo aquí a José María Morillón para contar esa anécdota. Cuando yo acabé ortodoncia, después de 2 años con el profesor Canut, mi compañero de habitación, no de cama, era Domingo Martín, pues estábamos aprendimos mucho, pero realmente de aparatología funcional veíamos poco, porque era muy típico, a pesar del profesor Alejandro Pascual, un espectacular docente que encima de que íbamos a Murcia a tomar el curso, no solamente nos daba el curso, sino que nos invitaba a comer y a cenar, y también de Joaquín Travesí, uno de los mejores ortodoncistas que he conocido en mi vida y que tenía un magnífico curso con Alejandro de activador. Después están el profesor Rubio, Armando y todos los profesores que fueron míos que también creían mucho en la aparatología funcional. Bueno, pero la cuestión es que yo acabé la ortodoncia y menos tocando así, nunca había manejado aparatos funcionales. Desgraciadamente mi padre, el 3 de junio de 1987 se murió. Yo pensaba marcharme a Estados Unidos y me tuve que quedar en Santiago, claro, a estar en la clínica. Yo lo que no sabía es que mi padre tenía muchos pacientes con placas removibles en tratamiento, muchísimos pacientes con aparatos funcionales, etc. Y por tanto fui corriendo a José María Morillón para que su padre, uno de los
genios de la aparatología funcional española, pues ver lo que estaban haciendo allí. Y también quiero destacar a José Barreiro da Viña, a Pepe Barreiro, a mi amigo Pepe, que siempre que veía con su humildad venía a darnos los cursos allí a la facultad como profesor, nos enseñaba unos casos con Frenkel increíbles, que yo no había visto nunca, ni podía entender cómo Pepe ponía un aparato funcional como el Frenkel y producía unos cambios espectaculares. Y por tanto, bueno, pues tuve que lidiar con la más fea, en este caso los aparatos funcionales. Yo me he dado cuenta al cabo de los años que el problema de los aparatos funcionales son varios, y el de las placas removibles. El de las placas removibles se entiende mejor aún, y yo utilizo muchísimas placas removibles. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cuando un paciente viene a mi consulta, un adulto, oye David, ¿me podías solucionar estos dientitos que tengo aquí y este lateral que lo tengo un poco girado? Bueno, pues siempre le digo de broma, ¿qué quieres que te ponga? ¿Un alineador de 4.000 euros o te hago 2 plaquitas de 1.000? Pues tú mismo. Y la verdad que me llama mucho la atención. De hecho, le voy a decir una cosa en la cámara muy graciosa. Cuando la Rocky Mountain me invita a muchos países, a otras universidades, siempre procuro que en esas universidades los alumnos de posgrado no vean ni de lejos mis fantásticas placas removibles, porque entonces corro el riesgo que me digan, mire, no, ni nos enseñe el Synergy, ni nos enseñe los alambres, ni nos enseñe nada. Lo único que quiero que nos enseñe es cómo se hacen estos casos con placas removibles de 80 dólares. Es decir, que lo que quiero decir yo, que en la historia esta de mi vida, pues fue así. ¿Por qué la gente no las usa? Volvemos a lo mismo. Primero, el gran problema de los técnicos de laboratorio. Siempre, no sé por qué, hay una manía de que el que no vale para hacer carillas, el que no vale para hacer prótesis, ala, ese que haga removibles. Claro, ya me conté, digo por aparatos funcionales. Segundo, el aparato funcional requiere los mismos conocimientos de manejo o las placas removibles que la aparatología fija. No es Invisalign, ¿eh? No es 3 atachitos, 4 chorradas y un poco de stripping, no. Hay que saber y hay que formarse. ¿Y quién te forma en aparatología funcional? Nadie. ¿Y quién te forma en placas removibles? Nadie. Ese es uno de los problemas de la ortodoncia. ¿Por qué no te formas en placas removibles? Pues es sencillo. La compañía Leone, a la que le estoy muy agradecido, tuvo la amabilidad al protésico Santiago Ferrón, al técnico de laboratorio y a mí, de invitarnos para que les pusiéramos las placas que hacíamos, y desde hace muchos años. A los directivos de la compañía le encantó, hasta que empezaron a hablar con los protésicos dentales y dijeron, protésicos dentales, de eso nada, a nosotros esto no nos interesa. ¿Qué me va a interesar a mí una placa de 80 dólares o de 80 euros cuando a ese doctor le puedo vender alineadores le puedo vender 50 alineadores por 1.500 euros? Estaba claro. Entonces yo os quiero deciros que entonces este es el primer problema. El segundo problema es que hay que combinar la aparatología fija con la aparatología funcional. ¡Uy, eso es muy complicado! Pues no, es sencillo, hay que tenerlo muy estandarizado. En tercer lugar, la propia fabricación de la aparatología funcional y la adaptación al paciente. Y entonces, ¿por qué ahora hablo de aparatología funcional y digo que va a tener futuro? Pues muy sencillo, porque ahora llega la aparatología funcional digital. Cuando nosotros tengamos los alambres colocados o sin alambres y hagamos un escáner intraoral y con ese escáner intraoral podamos hacer un aparato digital, aunque de momento estamos en ello, estamos haciendo ya Twin Blocks, pero hay que emplear con la compañía española de Málaga, OrtoPlus, pero bueno, aún estamos estudiando estas posibilidades y trabajando en ello. Bueno, pues ahí es donde empezarán a funcionar. ¿Por qué ahora la aparatología funcional se va a poner de moda otra vez? Pues está claro, porque cuando los alineadores quieren superar su sentido etimológico, que es alinear dientes, y empezar a corregir clases 2, por ejemplo, con los tipo Twin Block, aparatos asociados a los alineadores, pues entonces ahora va a crearse un nuevo campo de investigación, como comentaba en otro vídeo que vi el otro día en Italia. Y por tanto por un lado teníamos a Angle, con unos resultados de aparatología, bueno, después vino Twist con unos muy buenos resultados, y por otro lado vino los aparatos funcionales. Bueno, entre los aparatos funcionales
y se estableció una especie de batalla que evidentemente perdieron los aparatos funcionales. Y entonces los aparatos funcionales quedaron relegados. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues entonces cuando la ortodoncia americana, a través de McNamara y de otros investigadores, trataron de recuperar estos aparatos funcionales, el gran problema, yo me di cuenta con mi maestro, el profesor Canut, que habíamos ido a una reunión de las revistas europeas de ortodoncia en Múnich, hace muchos años, acudió a esa reunión Frenkel, yo conozco a la hija de Bibler. ¿Y qué pasaba con estos compañeros, de estos maestros? Eran grandes maestros, pero no tenían registros. Lo máximo que tenían eran modelos de estudio. Con lo cual, para comunicarse, etc. ¿Qué hizo McNamara? Bueno, pues McNamara, el grupo de Graeber también, con una lógica bastante... dijeron, pues nada, lo que vamos a ver es cómo estos aparatos se manejan a nivel del cóndilo, con la idea de que el 100% del aparato funcional, sobre todo en estas clases 2, tenía que funcionar a base de crecimiento de la mandíbula. Es decir, básicamente la idea sencilla era esta, volviendo a un esquema muy sencillo, sería esta. Nosotros tenemos una mandíbula y esta mandíbula vamos a favorecer su crecimiento a través de ¿qué? Bueno, pues manteniendo lógicamente el menisco en esta posición, vamos a favorecer mediante la musculatura que se inserta, por ejemplo aquí, el músculo pterygoideo lateral, el músculo massétero, incluso la musculatura que tanta importancia tiene hoy en los problemas de apnea del sueño, supraioidea, vamos a favorecer un mantenimiento de la mandíbula en una posición adelantada. ¿Qué esperamos? Pues lógicamente esperamos que debido a la acción de este aparato funcional, a la acción mantenida de esta mandíbula, va a haber una mayor aposición, va a haber un mayor crecimiento de la mandíbula y por tanto esto se nos va a traducir en un aumento real de la longitud mandibular, es decir, de un aumento real de aquí. Y con esta idea se comenzaron el gran error de la ortodoncia. No es que fuera un gran error en la ortodoncia, hay que explicarlo, sino fue un gran error en la interpretación de los resultados. Con esta idea dijo, pues nada, vamos a coger macaca mulata y vamos a estos monos a ponerle estos aparatos de avance mandibular. Y efectivamente, cuando los experimentos de los pobres monos, estoy pensando en los experimentos de Harvard, cuando los monos le ponían acrílico en las narinas y le ponían cuñas en el paladar para que no pudieran abrir la boca, efectivamente, se encontró que hubo un cambio importante. Muy bien, con esta gran alegría, resultados de Graeber, especialmente resultados de McNamara, todos fueron como, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente se fue como locos a poner aparatos funcionales. Y los resultados, en vez de ser resultados muy buenos, fueron absolutamente desalentadores. Es decir, lo que ocurría es que no había cambios en el hueso basal, lo que había era cambios dentoalveolares. Bien, hasta ahí el problema. Es decir, que esto no se producía. No se producían cambios dentoalveolares. Esto no era suficiente para explicar los avances y los cambios mandibulares. Y ahora viene mi opinión. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, pues que se buscó en el sitio inadecuado y quizás no se supo muy bien aplicar clínicamente los resultados de estas investigaciones. Se empezó a investigar ¿dónde? Bueno, la época de estas investigaciones sobre el cóndilo coincidieron con la
con la utilización del CBCT en muchas técnicas, y aquí se empezó a investigar y a ver que no ocurría nada. Este es uno de los errores. Por tanto, lo primero que tenéis, en mi opinión, lo primero que hay que entender es que esto no funciona así. ¿Quién tiene razón y no tiene razón? Bueno, pues a mí, por ejemplo, me parece muy interesante cuando Profit habla a la vez de las dos cosas. Es decir, Profit tiene razón y no tiene razón. Profit es un funcionalista, de hecho, él trabajó mucho en la teoría del equilibrio muscular y tiene razón a su vez que los aparatos funcionales no favorecen el crecimiento de la mandíbula basal, es decir, del cóndilo pogonio. Ah, pues si tú estás convencido de eso, David, no los usas. Sí, porque el efecto sobre la mandíbula es totalmente diferente. Para poder entender cómo funcionan los aparatos funcionales, incluso los que usáis Damon, para entender cómo funcionan los planos oclusales que ponéis, incluso los que usan Luis Carrier y los aparatos de Luis Carrier, para entender cómo funciona todo este mundo, hay que volver a la idea de Petrovic. Y la idea de Petrovic es la siguiente: ¿es la mandíbula la que controla la posición de los dientes o los dientes lo que controla la posición de la mandíbula? Este es uno de los elementos claves. Todo el mundo sabe que cuando un paciente en dentición temporal, o mixta, perdón, en dentición mixta, tiene una mordida cruzada, en que la oclusión es una oclusión canina-canina, inmediatamente el paciente, normalmente en función, no de esa tontería que se dice, es que el paciente muerde por un lado, pero vamos a ver, ¿qué es esto de que el paciente muerde por un lado y muerde por el otro? ¿Pero esto qué bobada es? Si la mayoría de días que estamos ni contactamos los dientes porque estamos comiendo hamburguesas, patatas fritas todo el día. Otra cosa es el rechinamiento nocturno de los dientes en céntrica o excéntrica. Lo que ocurre aquí realmente es que el paciente enseguida hace esto. Hace un movimiento así, comprendido, apareciendo, como podéis ver aquí, pues una mayor mordida cruzada aquí y una menor mordida cruzada aquí. ¿Por qué se produce este efecto? Pues este efecto, vuelvo a repetir, está mediado porque el estímulo propioceptivo sobre las neuronas del núcleo mesencefálico del quinto par van a producir rapidísimamente una aferencia hacia los músculos de la masticación, que va a producir este círculo. Con lo cual, un contacto, esta tontería, porque esto es una tontería, puede condicionarnos, y esto es muy importante explicárselo a los padres, que una auténtica tontería puede condicionarte que tu mandíbula crezca o esté en una posición asimétrica, o como mínimo que tu ATM crezca de manera asimétrica. Y creo que este concepto es muy importante. Por tanto, ¿a qué se refería realmente Angle cuando hablaba del jumping divide? Bueno, pues para explicarlo rapidísima y sencillísimamente, se refería a esto. ¿Por qué cuando tenemos una clase 3, corregimos la clase 3 y nos despreocupamos? Y sin embargo, cuando corregimos una clase 2, no se nos ocurre hacer esto y despreocuparnos. Este es uno de los conceptos básicos de Angle, 1907. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la propiocepción de los dientes, por eso es un absurdo no empezar la mayoría de casos en dentición mixta tardía. ¿Qué hacemos nosotros? Pues lo voy a explicar rapidísimamente, pero lo que me gusta después es que vean casos clínicos, claro. Pues es sencillo. Lo primero, vamos a imaginar un caso hipotético donde el primer molar superior está perfecto, y si no está perfecto es que lo hemos corregido ya, lo hemos puesto perfecto. El incisivo superior, la guía incisal, está bien. Tenemos aquí el maxilar. Y ahora tenemos un problema en la mandíbula, en que el paciente es un paciente mesofacial,
y presenta una sobremordida. Bueno, me salió un poquito dólico facial, pero bueno, es igual. Presenta una sobremordida. Muy bien. Bueno, pues lo que es la clave aquí, lo que es muy importante aquí, es hacer que la propiocepción aquí, e incluso la propiocepción canina, temporal, favorezca el desbloqueo de la mandíbula. Entonces yo quiero que el aparato funcional lo que haga es poner el aparato funcional al niño y tenerlo 5.000 años hasta que crezca el cóndilo. Pero ¿eso a quién se le ocurrió? Yo lo que quiero con el aparato funcional es hacer lo que Angle quería hacer, el jumping divide, que no es más ni es menos que hacer que el niño se acostumbre a esta nueva posición. Evidentemente, durante todo este periodo, e incluso cuando retiramos el aparato funcional, si yo desprogramo al niño y lo llevo a relación céntrica, el niño vuelve otra vez a la clase 2. ¿Por qué? ¿Y cuál es luego el truco? Bueno, el truco consiste en que una vez que tengo este niño con esta desprogramación, ahora quiero retirar el aparato funcional, porque ningún niño del mundo te va a llevar un aparato funcional más de un año. Y especialmente si, como hacemos nosotros, que lo combinamos con fija, fantástico. Bien, cuando yo desprogramo todo esto, tengo este niño así. Tengo un niño que funciona bien. ¿Y qué hacemos ahora? Pues muy sencillo. Vamos a sustituir nuestro aparato funcional que obliga a la mandíbula a estar en esta posición por un nuevo aparato funcional que tengo la suerte que me funciona 24 horas al día. Y no es más que la nueva oclusión del paciente. Y esta nueva oclusión del paciente la voy a favorecer ahora quitando el aparato funcional, aunque estamos ahora trabajando en aparatos mixtos, y poniendo ¿qué? Elásticos de clase 2. Pero el elástico de clase 2 no me busca volcar el incisivo inferior y retruir el superior. No me gusta, no quiero arrastrar. Todos tenéis la experiencia del Forzus. El Forzus es un aparato que lo compras el primer día, lo colocas al paciente, un aparato, ¡buah! Esto es un milagro. Yo el Forzus lo utilizo en adultos. Esto es un milagro, qué maravilla. En 3 meses ya he corregido la clase 2. Y un día te alejas un poco del paciente que tienes ahí y ves que el perfil está exactamente igual como el primer día. Tienen los incisivos inferiores así y los incisivos superiores así. Por tanto, no es la cuestión. Aquí lo que haces ahora es en esta nueva oclusión. Siguiente concepto erróneo. Por favor, olvidaros del cóndilo. Y a mí me encanta la TM, pero olvidaros del cóndilo. La auténtica corrección de una clase 2 es siempre una corrección sagital y vertical. Sagital y vertical. Y un elemento clave es el aumento de dimensión vertical de ese hueso alveolar que hemos comentado en otros vídeos. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo vais a entender muy bien en una clase 3. Porque si yo tengo un paciente de clase 3 así, imaginaos que inicialmente el paciente es de clase 3 así, si yo bloqueo el incisivo inferior y favorezco la erupción del incisivo superior, esta erupción, a medida que voy aumentando, como podéis ver aquí, perdón, los dibujo, por el dibujo, a medida que voy aumentando el descenso del vertical del diente, también voy aumentando el resalte. Por tanto, concepto muy importante, las correcciones sagitales tienen siempre un componente vertical.
Y por tanto, en el tratamiento de nuestra estándar en la clínica de las clases 2 siempre es primero el maxilar, liberar espontáneamente la mandíbula. El primer salto le llamamos el primer salto de mordida. Una vez que tenemos ese primer salto de mordida, efectivamente, yo estoy de acuerdo muchas veces con los tratamientos del doctor Chris Chan, que soy un gran admirador de él. Es decir, y de Pancho. Es decir, sí que muchas veces desbloqueas la mandíbula y el desbloqueo es suficiente si coges un pico de crecimiento para el tratamiento. Pero otras veces tienes que hacer un segundo jumping the bite. Y el segundo jumping the bite es con aparatos funcionales, pero ya con el niño con los aparatos fijos, exceptuando algunas veces que lo hacemos con el turno. Y por tanto, es importante este concepto. Por favor, olvidaros del cóndilo en el tema de las clases 2, olvidaros del cóndilo en el crecimiento de las clases 2 y fijaros más bien en el crecimiento vertical de la cara. Por eso las clases 2, en cambio, verticales, son tan difíciles de tratar y solo lo podemos hacer, como veréis después en un par de casos clínicos, con el control absoluto vertical del maxilar, a los que nos ayudan hoy mucho los elásticos los microimplantes.